Mi queridísima Adriana Braniff, te saludo con el gusto de todos los días. Hoy, jueves 24 de febrero, un día que seguramente pasará a la historia. Mi querida Adriana, te saludo allá hasta Miami, en la Florida. Pues sí, desafortunadamente pasará la historia, porque pues ya podemos decir que ya se dio. Ayer en la noche, todos estamos muy desvelados porque sé que estábamos ahí mandando información entre nosotros. Eran las 10 de la noche aquí en Miami, tú tenías las 9 de la noche, supongo, cuando sabíamos de esta noticia. Un poquito antes de las 9, sí, de la noche. Y a mí me gustaría abrir con una frase que me decía mi abuelo, don Pedro Ferri Santa Cruz. Me decía: guerra, guerra, la ignorancia, que la ignorancia es el hedor, que se eleva de la infancia, guerra, guerra al invasor. Y es que esta guerra está, por lo menos en lo que respecta a nuestro país, sumida en una profunda ignorancia de lo que sucede a nivel internacional. Esperábamos de México un posicionamiento firme, un posicionamiento importante, conocida la importancia geoestratégica que tiene nuestro país. Se esperaba que el presidente de la República, el canciller, secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon, y por supuesto el representante de México ante Naciones Unidas, el señor Juan Ramón de de la la Fuente. Juan Ramón de la Fuente, tuvieran un posicionamiento fuerte, certero, en donde no estuviera nada más basado en las palabras que hoy pronunciaba el presidente de la República, según la doctrina Estrada. Primero que nada, el no opinar sobre lo que sucede en el exterior. Después decía el presidente de la República hoy, estamos en que no queremos guerra y no queremos invasión. Lamentablemente, señor presidente, ya tenemos guerra, ya tenemos invasión. Por ahí me gustaría presentarles, y a ver si ya me lo obtienen, chavos, lo que dijo el embajador Juan Ramón de la Fuente y, por supuesto, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubon. Escuchemos. Voy a solicitar al embajador Juan Ramón de la Fuente. Juan Ramón, si nos puedes comentar lo que ha sido la posición de México y qué se espera el día de hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Con mucho gusto, secretario. Buenos días, embajadora. Buenos días, tengan todas y todos ustedes. Desde que inició la discusión de este problema el 17 de febrero, como lo ha señalado en reiteradas ocasiones, secretario, México ha tomado una posición muy clara en el Consejo de Seguridad sobre dos ejes fundamentales: nuestros principios constitucionales de política exterior y la Carta de las Naciones Unidas. Todas las intervenciones que ha tenido México a lo largo de este conflicto están sustentadas en esos dos pilares que nos dan claridad y nos dan certidumbre. Estamos en contra de el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza. Estamos a favor de la autodeterminación de los pueblos. Estamos a favor de la búsqueda de soluciones pacíficas de las controversias, y hemos estado impulsando la idea de que el conflicto tendría que canalizarse por la vía de la diplomacia, por la vía del diálogo y de la distensión. Esa ha sido, digamos, la posición de México a lo largo de todos estos días hasta anoche, porque anoche, justo cuando sesionaba el Consejo, fue cuando nos enteramos de que se había puesto en marcha esto que la Federación de Rusia ha llamado una operación militar especial, que es realmente una avanzada militar en territorio de Ucrania. México ha respaldado desde un principio con toda claridad la independencia de Ucrania y su integridad territorial con base en sus fronteras reconocidas internacionalmente de acuerdo a las resoluciones de las Naciones Unidas y del derecho internacional. Así que no ha habido la menor ambigüedad al respecto, y hemos también confrontado cuando ha sido necesario. Así habla el embajador de México ante Naciones Unidas sobre las ambigüedades que vaya que hay. Sin embargo, ayer, Adriana,
en este Consejo de Seguridad, el cual preside la presidencia pro tempore, el señor Juan Ramón de la Fuente, y que no estuvo presente, hubo un enfrentamiento interesante en donde me gustaría que escuchemos la participación del embajador plenipotenciario de Ucrania ante Naciones Unidas en Nueva York. Ayer quedaban las 10:49 de la noche. Seguían en sesión del Consejo de Seguridad minutos después de que Vladimir Putin había anunciado el inicio de lo que posiblemente podría ser considerada la Tercera Guerra Mundial. Escuchemos. Firing at Ukrainians today and go ahead with the offensive, it became useless 48 minutes ago. Because about 48 minutes ago, your president declared the war on Ukraine. So now I would like to ask the ambassador of the Russian Federation to say on the record that at this very moment, your troops do not shell and bomb Ukrainian cities. Hace 48 minutos, todos los esfuerzos que aquí se están realizando resultaron fútiles, le decía el embajador de Ucrania al embajador de Rusia. Y quiero que digan aquí, en récord público, que ustedes no van a invadir o a bombardear ciudades ucranianas. Esto también se fue por la coladera de la historia, Adriana, ya que minutos después comenzó una ofensiva de manera importante en territorio ucraniano. Sí, esta ofensiva en territorio ucraniano pues fue precedida por un mensaje que da por televisión Vladimir Putin en Rusia. Era 5 de la mañana con 45 minutos, poco antes de las 6 de la mañana, cuando le anunciaba al mundo que estaba decidido a hacer esa intervención. Ya estamos viendo cifras de muertos, no son muy concisas, se habla de 18 por aquí, en Odessa se habla de 40, también cerca de Kiev, porque pues desde ayer escuchábamos estos bombardeos. Ahora, algo interesante que me parece apuntar, Pedro. Bueno, primero, pusiste tú la posición de México ante este conflicto muy suave, como dices tú. México, junto con América Latina, tendría que tomar una posición clara frente a este conflicto. Sabemos que los aliados de Vladimir Putin, pues los conocemos y se han pronunciado desde que inició este enfrentamiento a favor de Rusia, y son Cuba, es Venezuela, es Irán. Hasta ahorita veo a esos tres. Veo a México que condena, no condena directamente a Rusia, pero sí habla, como escuchábamos a Juan Ramón de la Fuente, que México está por la autodeterminación de los pueblos, que ya no se dio, que México está por la solución pacífica en Ucrania, que ya tampoco se dio, que México está por un abordamiento diplomático, que ya tampoco se dio. Entonces, ¿qué sigue? ¿Cuál va a ser esta postura de Latinoamérica y concretamente de México ante este conflicto? Es importante. Ahora, por otro lado, me parece también que no debemos dejar de lado los problemas que hay en México por este conflicto que evidentemente toma mucha fuerza, ahorita, pero tenemos muchas cosas que abordar. Entonces, pues ya no vaya a ser esto una campana que ha salvado al presidente de México para dejar de hablar de los temas que estamos hablando de México, ¿no? Que evidentemente ahorita hay que enfocarnos en Ucrania, pero hay unos temas ahí que están sobre la mesa. Está Anthony Blinken diciendo de la muerte de los periodistas, la Casa Blanca también ya ayer tomando posición a ese respecto. Entonces, pues hay que estar muy atentos a todos los frentes y a lo que sigue, Pedro, que después de lo que puedas aportar ahorita me gustaría retomar. Pues de entrada mencionar, Adriana, que el posicionamiento justamente en estos momentos mexicano, en manos del canciller Marcelo Ebrard Casaubon, es que México continuará con sus relaciones diplomáticas con Rusia. Creo que Marcelo ha actuado de forma pasiva. México tuvo una oportunidad de sacar a los mexicanos de Ucrania, de cerrar la embajada de México en Ucrania y sacar a los ciudadanos, a nuestros connacionales. Decidieron no hacerlo. Decidieron mantener esta embajada abierta a pesar de que sabían que venía la ola. Ahora, Rusia y México tendrían que tomar una decisión. México tiene que tomar una decisión de qué lado se va a poner. Muchos países, Inglaterra, España, Finlandia, Alemania,
Francia, el Reino Unido, han cesado las relaciones en términos prácticos con Rusia. Inclusive España habla de movimientos de tropas y estamos en espera de lo que será el anuncio del presidente de los Estados Unidos, que ya anunció que va a tener una plática. Ahorita está dialogando en estos precisos momentos con el grupo del G7 para después tener una conversación con los países que integran la Organización del Tratado Atlántico Norte para tomar una decisión en torno a cómo se va a abordar el tema de Ucrania y cuántos elementos y tropa, si es que se llegan a mandar, se van a mandar allá, tomando en cuenta que la resolución del conflicto por la vía pacífica ha terminado. La amenaza de Vladimir Putin el día de ayer fue clara, concisa y contundente. Si los países extranjeros intentan hacer algo, van a ser atacados con armas nunca antes vistas por la humanidad. Así lo dice el presidente de Rusia. Y eso debería de poner un contrapeso importante. No es Kim Jong-un el que está hablando. No es baba de perico de Donald Trump, que ayer hablaba a Fox News para decir que bajo su presidencia esto nunca hubiera pasado. Hoy el mundo está en una guerra que no se formó el día de ayer. Tenemos un conflicto ruso-estadounidense desde la salida de Barack Obama de la presidencia, en donde el gobierno de los Estados Unidos acusó al gobierno de Rusia de haber ingerido y de haber provocado una injerencia en las elecciones de los Estados Unidos, que inclusive llevaron a una investigación del máximo Congreso de los Estados Unidos en contra de Rusia. Este es un tema que ya estaba visto y platicado. Por otro lado, China está tomando una oportunidad. Calladitos y, como los chinitos, milando. 9 aviones cazas han sido vistos sobrevolando las costas de Taiwán. Esto podría ser una oportunidad de China para poder tomar un territorio que añejamente han considerado suyos desde tiempos de Chiang Kai-shek, y ahora tienen una oportunidad única e irrepetible. En tiempos de río revuelto, ganancia de pescadores, Adriana. Sí, China. El silencio de China es preocupante. Sabemos que al principio todo el mundo decía la reacción de China ha sido deslindarse de Rusia, pero ahora lo vemos silencioso, y sí quiero retomar y poner esto sobre la mesa. La unión que hubo en los años 50, la alianza entre China y Rusia, era muy diferente a lo que pudiéramos ver ahora. En aquel entonces teníamos una China empobrecida por la guerra, hoy tenemos una superpotencia manufacturera. En ese entonces teníamos una Rusia no muy fuerte tampoco. Ahora tenemos una Rusia que abastece de gas natural a toda Europa. Estamos viendo que una alianza de este tipo sería mucho más peligrosa con China y Rusia. Sabemos que Vladimir Putin estuvo en la inauguración de los Juegos Olímpicos allá. Sabemos que hablaron, no sabemos qué se dijo, pero pues es de esperarse que tuvieron que tener algún acuerdo. Se hablaba de un quid pro quo: me apoyas en Ucrania, te apoyo en Taiwán, como lo tomas en este momento. Y la pregunta es, ¿hasta dónde va a llegar esto, no? Ahorita estamos concentrando, o Rusia y la atención de todo el mundo se está concentrando en Ucrania, pero pues no hay que dejar de lado que entraron también por Bielorrusia, donde está Alexander Kuchenko, ahí es un líder muy importante, aliado de Vladimir Putin. Entonces podemos decir que ya tiene tomada Bielorrusia de manera light, ahora está tomando Ucrania. Pero después, ¿qué pasa? Porque hay una región del mundo que se está poniendo a temblar y que vamos a tener que hablar más adelante de esto, que son los Balcanes, Pedro. Los Balcanes, este grupo, Lituania, Letonia, Estonia, que en algún momento estuvieron dominados y oprimidos por Rusia, y que todavía hay gente que recuerda eso. Los abuelos de los que viven ahí recuerdan esta persecución rusa cuando era, bueno, más bien persecución de la Unión Soviética cuando estaba tomando estos territorios, incluso por parte de opresión y persecución por parte de la KGB. Entonces están diciendo si Rusia podría también querer volver a retomar estos territorios. Ya para finalizar mi comentario, pues sí, Pedro, sabemos que Vladimir Putin tiene esta ambición expansionista, que siempre ha dicho que el desmantelamiento de la ex Unión Soviética fue una catástrofe geopolítica, y es un líder fuerte, con un Estado centralizado, con estas ambiciones de superpotencia,
y con una política agresiva exterior. Así es que, pues, ¿hasta dónde va a llegar la ambición de Rusia? Eso es lo que estaremos por ver los próximos días. Pues estaremos muy pendientes, Adriana, seguramente el día de hoy va a ser un día de muchos estiras y aflojes, va a ser un día en donde no solamente nuestro país, sino todos los países tendrán que emitir un posicionamiento. Todos estamos a favor de la paz. Yo creo que eso está claro. A todos nos duele la pérdida de vidas humanas, militares o no. Pero me apena decirlo, pero es la verdad. El mundo necesitaba una guerra. Estábamos y hemos estado al borde de ella durante muchos años. No es un comentario que nos guste dar a los medios de comunicación. Sin embargo, históricamente han estado ahí las guerras. Y hoy el mundo está pasando por lo que no podemos catalogar más que un cataclismo económico, político y social que llevará a una reconfiguración de los marcos. Estamos en tiempo de definiciones y este conflicto en Ucrania es la punta del iceberg de lo que podría ser una tercera guerra mundial. Adriana. Pues sí, difícil decirlo, esperemos que no. Yo creo que la reunión que tienen ahorita los líderes de la OTAN y del G7 va a ser definitiva para tratar de frenar esto que dices, la tercera guerra mundial, que ya no va a ser con soluciones diplomáticas, sino en este caso ya tendría que ser con algún tipo de concesión de territorio hacia Rusia, para evitar una tercera guerra mundial, como pasó con Crimea, por ejemplo. Entonces habría que hacer una negociación de ese tipo para evitar esto que estás apuntando como el inicio de una posible tercera guerra mundial, que esperemos todos que no suceda. Y sí, tienes razón cuando dices lo de la reactivación de las economías con la guerra. Desgraciadamente mueren muchos jóvenes que no deberían morir y así sucede. Y se da el fenómeno del vidrio roto, ¿no? El vidrio roto que impulsa las economías porque se rompe un vidrio por un descuido y llega la vidriería, lo repara y esto genera la economía. Es básicamente lo que entiendo que estás queriendo decir con tu comentario, Pedro. Así es, mi querida Adriana. Y bueno, pues estaremos muy al pendiente de lo que suceda y por supuesto, conforme ello, estaremos aquí brindándoles a ustedes más comentarios y toda la información conforme nos vaya llegando. Adriana, te agradezco mucho, gracias a todos los que están con nosotros. Los invitamos, por supuesto, a suscribirse y a compartir. Claro que sí, gracias Pedro y estamos al pendiente. Central FM. Equilibrio.